¿Es el Islam creación de Roma? Bajo la dirección de Baracua y de los jesuitas de Roma, Mahoma había escrito el Corán, la gran mentira, sacada de un tergiversado Tanaj, donde Abraham ofreció a Ismael como sacrificio en vez de Yitzhak. Como resultado, y la visión de Mahoma, los fieles musulmanes edificaron la mezquita, el domo de la roca en honor a Ismael, en el sitio del templo hebreo, que había sido destruido en el año 70 de la época común, haciendo de Jerusalén el segundo lugar más sagrado de la fe islámica. ¿Cómo iban a dar este santuario sagrado al Papa sin causar una revuelta? El Papa se dio cuenta que lo que él había creado estaba fuera de control cuando él se enteró que los musulmanes estaban llamando a su santidad un infiel. Los generales musulmanes estaban determinados en conquistar el mundo para Alá, así que ellos volvieron sus ojos hacia Europa. Los embajadores islámicos se acercaron a su santidad en el Vaticano y pidieron bulas papales que les dieran permiso para atacar los países europeos. El Vaticano estaba indignado, la guerra fue inevitable. El poder temporal y el control del mundo fueron considerados los derechos básicos del Papa. Él no pensaría en compartirlos con lo que él consideraba paganos. El Papa levantó sus ejércitos y los llamó cruzadas para detener a los hijos de Ismael de agarrar a la católica Europa. Las guerras continuaron por siglos y Jerusalén se escapó del puño del Papa. Turquía cayó, España y Portugal fueron invadidos por los ejércitos islámicos. En Portugal, ellos llamaron a una aldea en una montaña, Fátima, en honor a la hija de Mahoma. Años después, cuando los musulmanes estaban en las islas de Cerdeña y Córcega para invadir a Italia, hubo un gran problema. Ellos no fueron lo suficientemente fuertes y no tenían las suficientes provisiones. Los generales islámicos comprendieron que se habían extendido mucho y entonces fue tiempo para concordar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís. Ellos firmaron un concordato con Roma, donde a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía y los católicos fueron permitidos ocupar el Líbano en el mundo árabe. Fue acordado también que los musulmanes conseguirían edificar mezquitas en los países católicos sin interferencia, siempre y cuando el catolicismo romano pudiese florecer en los países musulmanes. El Vaticano ingenió una campaña de rencor entre los países musulmanes y los judíos. Antes de esto, ellos coexistieron pacíficamente. Y hasta el día de hoy, el Vaticano es el instigador y jefe de los musulmanes y del difunto terrorista Yasser Arafat con su campaña de rencor en contra del pueblo hebreo. Con la Meca y el Vaticano en paz, la vieja ramera de Revelación 17 y 18 ocupó a los jesuitas de nuevo para conspirar e incubar intrigas para tratar de controlar el Islam. En 1910, Portugal se estaba tornando socialista. Banderas rojas estaban apareciendo. La Iglesia Católica Romana estaba enfrentada a un problema mayor aquí. Estaba el tiempo maduro para que la mentira de la Virgen María apareciera otra vez. Pero tenía que haber otros beneficios, además de tener a Portugal en su puño de hierro. Los jesuitas querían a Rusia envuelta en esto y la localidad de esta nueva visión fue Fátima, en Portugal. Esto podría jugar una parte clave en atraer al Islam a la Madre Iglesia. En 1917, la Virgen hizo su nueva aparición orquestada en Fátima. La producción de la Madre de Dios fue un éxito rotundo. Como resultado, los socialistas de Portugal sufrieron una derrota mayor. Y los católicos romanos en todo el mundo comenzaron a rezar para la conversión de Rusia. Los jesuitas inventaron las novenas a Fátima, las cuales ellos empleaban por todo el norte de África, difundiendo las buenas relaciones públicas ante el mundo musulmán. Por supuesto, los árabes creían que ellos estaban honrando a la hija de Mahoma, y eso es precisamente lo que los jesuitas querían que ellos creyeran. Como resultado de la visión de Fátima, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y a su religión ortodoxa y convertir a Rusia a católica romana. La visión de Fátima no se desvaneció.
Pocos años después que él perdió en la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII asombró al mundo con su chanchullo de la visión del sol bailando de un lado para otro para mantener a Fátima en los periódicos. Fue un gran show religioso y todo el mundo se lo tragó. No es de sorprender que el Papa Pío XII, el Papa de Hitler, fue el único que vio esta visión. De todo esto, un grupo de seguidores había crecido, lo que llamaron el Ejército Azul, en todo el mundo, que comprendían millones de católicos romanos, listos a morir por la bendita Virgen. Pero aún no hemos visto nada. Los jesuitas tienen a su Virgen María, programada para aparecer unas cuantas veces más, para entonces confundir al mundo entero, Hasatán, vistiéndose de ángel de luz. Ellos han programado 4 o 5 apariciones en China, unas cuantas en Rusia, y algunas realmente grandes apariciones en Estados Unidos. Y la gente se lo va a tragar todo. ¿Qué tiene esto que ver con el Islam? Vamos a ver lo que el difunto obispo Chin tiene que decir al respecto. La aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó el punto decisivo en la historia del mundo de los 347 millones, cifra de hace unos años, ahora es mucho más, de musulmanes, la más difícil de todas las religiones para convertir al catolicismo romano. Los musulmanes ocuparon a Portugal por siglos y han dejado sus huellas. Después de la muerte de su hija, Fátima, Mahoma escribió de ella: es la más santa de todas las mujeres en el paraíso, después de María. El obispo Chin creyó que la Virgen María escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima, como señal y promesa que los musulmanes que crean en ella vendrán al catolicismo romano. Él señaló que en los peregrinajes de la estatua de Fátima fue entusiastamente recibida por musulmanes en el norte de África, India y en otros lugares, y que muchos musulmanes ahora están llegando a la Iglesia Católica Romana. Como director de la propagación de la fe, el obispo Chin habló con autoridad. En la segunda mitad del siglo XIX, España estaba atravesando convulsiones políticas. Su monarquía católica romana estaba tambaleándose y la reina fue destronada en 1868. España se convirtió en una república, lo cual solo duró por 2 años. Entonces la monarquía fue restaurada hasta 1923, cerca de 5 presidentes vinieron y se fueron. Los católicos romanos españoles estaban mostrando su desprecio por el poder del Vaticano, nunca soñando lo que estaba almacenado para ellos. Ellos impusieron impuestos sobre las propiedades de la iglesia y removieron a los curas y monjas de los colegios públicos. El Papa estaba indignado, los españoles se estaban oponiendo al plan del Vaticano de alinearse al fascismo y tenían que hacer un ejemplo de ellos. El Papa decidió destruirlos y llamarlo una cruzada en contra del comunismo. A pesar que algunos de los presidentes habían sido enseñados por jesuitas, ellos se oponían al poder del Vaticano, pero cayeron en las manos del Papa. Los líderes islámicos fueron contactados. Ellos tenían una deuda con el Vaticano por traicionar a Roma en Jerusalén. Cuando ellos firmaron un concordato, habían jurado ayudar al Papa cuando fuera necesario, aun levantar un ejército si el así lo indicaba. Ahora fue el momento. Los jesuitas habían hecho su trabajo y los pobres españoles ahora tenían que sufrir. Por medio de negociaciones secretas, un inmenso ejército árabe fue levantado bajo las órdenes del general Francisco Franco. El Vaticano financió esta máquina de guerra para dar a los españoles una lección. En 1936, la nueva Inquisición española explotó. Fue llamada la Guerra Civil Española, secretamente orquestada desde el Vaticano. Para mantener al mundo de conocer la verdad en las noticias, fue divulgado que el Vaticano estaba peleando una guerra santa en contra del comunismo. En realidad solo había un puñado de comunistas en España. La institución católica romana había ordenado un baño de sangre sobre sus propios seguidores. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y después atacaron el sur de España. Los españoles quedaron perplejos con asombro, según el cardenal Pedro Segura, vio el ejército musulmán a asesinar fieles católicos romanos, hombres,
mujeres y niños, sin misericordia alguna. Las tropas musulmanas al fin estaban tomando venganza, y esto con la bendición del Papa de Roma. Cuando esta Inquisición realizó sus metas, España estaba en ruinas, sangrando y derrotada, de regreso en las manos del Vaticano. Y el Vaticano se jactaba: hemos liberado a España del comunismo. Gracias a la bendita Virgen. Cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocuparon España como protectores de la fe católica romana. El Islam había pagado su deuda a la gran ramera sentada en el Vaticano. ¿Le puede extrañar a alguien que el Papa de Roma siga utilizando a los musulmanes para asesinar judíos en Israel?